Historia número 25. De la locura a la serenidad. Crecí en un hogar disfuncional y mi padre era un alcohólico y mi madre era una enferma mental. Ella tenía múltiples personalidades y cada una tenía sus propios problemas. No me permitían tener ningún sentimiento ni tampoco expresarlo, ni tampoco me parecía a mí que mi mamá era la única a la que le permitían tener sentimientos. Y la mayoría de ellos siempre tenían que ser de furia. Nos maltrataba física y emocionalmente. Yo no recuerdo nunca no haber sido sexual. Mi primer recuerdo es de relaciones sexuales con mi padre, y eso se detuvo cuando yo tenía 9 años, cuando él dejó de beber e inició un tratamiento. Cuando mi papá solía tomar, entraba a mi habitación por las noches cuando llegaba del trabajo y tenía relaciones sexuales conmigo. Me dijo que era mi trabajo porque mi mamá no quería hacerlo. También durante ese tiempo yo trataba de consolar a mi madre porque mi padre andaba afuera bebiendo. Rechazaba mis esfuerzos por consolarla y cuando trataba de obtener un afecto físico de ella, ella me hacía a un lado. Aprendí a muy corta edad que lo único por lo que yo servía era para las relaciones sexuales. Aprendí pues cómo manipular, y así abusaron sexualmente de mí los muchachos del barrio, mis hermanos, mis primos, mis niñeras, mis tíos, extraños, ya fueran hombres y o mujeres. Y después yo abusé de otros. Cuando inicié el jardín de niños, yo quedé prendada de las muchachas que eran mucho mayores que yo. Me enojaba si no me prestaban atención o no se sentaban junto a mí, y eso dio inicio a la conexión en mi mente entre mi propio valor y si yo les agradaba o no a las personas. Si no me prestaban atención, me pasaba a la siguiente obsesión, y en primer año de primaria yo quedé prendada por primera vez de un niño. Pensé que le gustaba porque me golpeaba y me jalaba del cabello. La obsesión con este muchacho continuó hasta que yo entré en mi adolescencia. Durante esos años me volví muy celosa de cualquier atención que él le prestara a otras niñas. Sentía como si él me perteneciera. Creía que las mujeres no servían para nada y que no se les debía de tener confianza. Para cuando yo tenía 9 años, ya había tenido mi primera desintoxicación por haber bebido con mi padre. No entendía lo que estaba sucediendo y lo mantuvieron en secreto después de que me llevaron al doctor para ver qué me pasaba. Estaba pasando por el síndrome de la abstención como el resultado de que mi padre había logrado la sobriedad del alcohol. Yo no tardé mucho en conseguir tragos por mi cuenta y después encontré otro remedio que se llama pornografía. Así que me sentaba en mi habitación por horas, hojeando las revistas, perdida en otro mundo. Encontré nuevas formas de ser sexual y aventada con los muchachos. Y me sentía con experiencia cuando yo tenía relaciones sexuales con adultos. Para cuando yo tenía 13 años ya estaba enredada con las drogas, principalmente con la marihuana y con las anfetaminas. Probé todo lo que entraba en contacto, ya fuera relaciones sexuales o drogas. Mi mamá también me enseñó cómo usar las pastillas de dieta, los diuréticos, aunque no tenía un problema yo con el peso. Me obsesioné sobre la forma en que lucía, siempre pensando sobre cómo me verían los demás cuando tuviéramos relaciones sexuales. Eso se convirtió en años de ingestión excesiva de alimentos para luego vomitarlos. Ese verano, un extraño me violó y me dejó como si estuviera muerta en una zanja, en las afueras de la ciudad en donde yo vivía. Esa fue la primera ocasión en que yo intenté escaparme de mi casa. Me sentía tan desdichada y solo quería irme. Yo no contaba con un verdadero plan y casi ni siquiera dormí por un mes. Seguía pensando que él regresaría para matarme. Esta experiencia me orilló hacia un lado oscuro de la vida. Yo le temía a todo y a todos. Lo único que me consolaba eran los tragos y las drogas. No pasó mucho tiempo para que volviera a ser sexual otra vez, y en esta ocasión me sentí muy poderosa. Sentí que había conquistado mis demonios. Me aislé más de las mujeres y no quería tener nada que ver con ellas. Usé a todos los muchachos como si fueran objetos sexuales. Tenía relaciones sexuales en los baños, los automóviles, afuera, en cualquier lugar en donde yo podía hacerlo.
Así que un año de vivir así me llevó a otra experiencia horrenda a los 14 años, porque había estado viendo a este muchacho por cierto tiempo y en realidad sentía una conexión. Me pidió pues que fuera su novia, y yo estaba eufórica. Nos íbamos a su casa todos los días después de clases y teníamos relaciones sexuales y bebíamos y nos drogábamos. Él tenía experiencia sexual y yo no me sentía como un monstruo cuando estaba con él. Un día fuimos a su casa y allí estaba el hombre que me había violado un año antes. Me lo presentó como su hermanastro. También había unos cuantos otros tipos con él. El hermanastro presumió de haberme poseído y mi novio se enfureció con celos y abandonó la casa dejándome allí dentro. Su hermanastro me ofreció una bebida y me dijo que me relajara y que me divirtiera. Me estaba asustando, pero estaba demasiado paralizada para irme, así que me volvieron a violar esa noche. Seguí por mi camino de autodestrucción, teniendo relaciones sexuales con todos los muchachos con los que tenía contacto y usando todas las drogas que podía encontrar. Tenía relaciones sexuales con gente para obtener drogas y alcohol, porque decidí que robarle dinero de mi padre a medianoche era muy arriesgado. A través de los años el dinero en su billetera era cada vez menos, así que creo que se dio cuenta. Nunca me dijo nada. En todo ese tiempo, mi mamá intentaba descubrir qué era lo que me pasaba. Yo era irritable y dormía demasiado. Ella decidió leer mi diario de una manera apropiada, pero era la única forma que ella tenía para obtener respuestas. Después de que me traicionó de esa manera, me llené de cólera y me llevó inmediatamente a consultar a un terapeuta. Y ese fue el inicio de la terapia por muchos años y más mentiras y manipulaciones para evitar el dolor. Cuando tenía 16 años, encontré un nuevo novio y me llevó a un mundo de relaciones sexuales que nunca imaginé, iniciándome en las prácticas sexuales sadomasoquistas de privación de la capacidad de movimiento, la bestialidad, las orgías y la cocaína. No tardó mucho en que empezara el maltrato y me golpeara por cualquier cosa que hiciera o que no hiciera. Él podía ser amoroso y bondadoso una noche, pero la siguiente noche me golpeaba por tener relaciones sexuales con otras personas. Luchaba por mantenerme a raya y yo luchaba por mantenerme drogada y no sentir nada. Estaba llevando tres vidas distintas. Me pasaba toda la noche fuera de mi casa y me emborrachaba y me drogaba y tenía relaciones sexuales. Llegaba a mi casa justo a tiempo para que pareciera como si había estado allí toda la noche y me preparaba para asistir a la escuela. Fingía con los muchachos de la escuela que era como ellos y al mismo tiempo seguía teniendo relaciones sexuales con muchachos de allí. Tenía que consumir drogas para mantenerme despierta y beber para dormirme. Pero me sentía con el poder porque yo podía con todo esto. Por este tiempo también me estaba enamorando de una muchacha de la escuela y ella quería ser mi mejor amiga y yo me sentía en la cima del mundo. Nunca había habido una muchacha que hubiera querido ser mi mejor amiga, y yo sabía que ella tenía relaciones con hombres y mujeres, pero no la quería ver de esa forma. Mantuvimos una amistad que estaba llena de obsesión de mi parte. Yo tenía que verla a diario y pasar tiempo con ella. Ella quería que yo dejara de beber y de consumir drogas, así que le conté acerca del tipo de relaciones sexuales que estaba teniendo. Se horrorizó de que permitiera que me hicieran esas cosas y la hice jurar que lo mantendría en secreto, pero tenía miedo de que hablara. Cuando se cambió, me sentí desolada. Después me empecé a derrumbar y dejó de importarme tanto si me pescaban o no. Había entrado entonces a una realidad distinta. En algunas noches ni siquiera iba a mi casa, así que mis padres comenzaron a llamar a la policía y la vida entonces parecía un infierno. Al fin se hartaron y me arrastraron literalmente para que yo recibiera tratamiento. Así que me quedé atónita, porque todavía no acababa ahí. Mi mamá empezó a confrontar con todo lo que le había yo robado a ella, incluidos sus anillos de matrimonio, así que mentí sin descaro. Yo no podía admitir que había robado todas esas cosas para poder conseguir drogas.
El tratamiento fue un fracaso, aunque mi mamá estaba harta de mí y no podía soportar ver a otro miembro de la familia bajo tratamiento y me llevó a casa después de la confrontación inicial. Así que pasó otro año y fue lo mismo, más bebida, más droga, más relaciones sexuales. No era nunca suficiente para mí. Aún asistía con un terapeuta y me dijo que ya no me podía consultar porque me drogaba antes de mis sesiones y ni siquiera podía hablar con coherencia. Me dijo que ya no podía verme matarme a mí misma y me retó a que dejara la bebida y las drogas. Le dije que lo intentaría. Yo nunca había intentado hacer eso antes. No lo pude hacer. Al fin de un día me habló el director de mi escuela y me dijo que estaba harto de suspenderme por beber y por consumir drogas, y que sabía que yo les vendía drogas a otros muchachos de la escuela. Yo sabía que al final estaba cerca, y me sentía desesperada, así que ¿qué iba a hacer? No podía dejarlo, y ya había intentado hacerlo. Como a los 6 meses después yo decidí que ya era suficiente, y mi tolerancia había bajado y me estaba enfermando constantemente. Ahora creo que mi poder superior intervino y me dio la fortaleza para hacer lo que tenía que hacer. Hablé con mi terapeuta acerca de entrar a rehabilitación, puesto que no podía dejarlo por mi cuenta. Él me animó, pero me dijo que yo tenía que hacer la llamada y darle seguimiento. Nunca había tenido que hacer una cosa tan madura antes. Hice la llamada y me encontré en el hospital en unos cuantos días. Me fui a mi última juerga el día en que me gradué de la preparatoria y entré a rehabilitación al día siguiente. Los síntomas de la abstención eran muy dolorosos, pero lo soporté y me prometí a mí misma que recordaría lo que sentía para que nunca lo tuviera que volver a repetir. Una de las reglas del tratamiento era que no podíamos tener relaciones sexuales en las instalaciones y que era una causa de baja de la rehabilitación, así que pensé que era una regla estúpida, así que lo hice de todas formas. Y eso hacía que me visitaran de afuera y tenía relaciones sexuales con ellos. En un momento dado hablé con mi asesor acerca de la posibilidad de que yo tuviera una adicción sexual porque sentía que me moría sin las relaciones sexuales y que haría cualquier cosa para obtenerlas. Así que me dijo, aquí no manejamos eso. Con el tiempo me descubrieron por tener una conducta sexualmente inapropiada con un paciente con enfermedad mental de otra ala y yo me sentía justificada, así que discutí con el personal. Me dijeron que era una advertencia y que me valía más que no volviera a hacerlo otra vez o que estaba fuera de la rehabilitación. De todos modos no dejé de hacerlo. Sentía que si iba a dejar los tragos y las drogas, cuando menos necesitaría tener relaciones sexuales. ¿Cómo esperaban que no tuviera yo relaciones sexuales? Mientras estaba en rehabilitación, me dio un ataque de cólera en una sesión de grupo y me encerraron y me torné suicida. Después, sugirieron que me quedara por otros 6 meses. Yo dije, ni pensarlo. No quería enfrentar esos sentimientos que habían aparecido y me sentía demasiado vulnerable y una vez más busqué una salida, así que le llamé a mi mamá para que me recogiera de allí porque yo ya no quería estar allí. Ella no estaba muy segura, pero fue por mí como quiera. Yo tenía muchas excusas y el centro de rehabilitación no cumplió lo que prometió porque ya no podía yo aprender nada más porque solo eran una bola de idiotas. Cuando me trajo a casa mi mamá, me informó que uno de mis amigos con los que solía parrandear se había suicidado. Estaba desolada, y pensé que podía usar esto como una excusa para consumir drogas otra vez, pero en lugar de eso decidí no hacerlo ese día. Después de unas semanas llegué a aceptar que necesitaba asistir a juntas de 12 pasos para mi adicción a las drogas. Las personas de la junta me dieron la bienvenida y pude identificarme con sus historias, aunque yo era la menor en ese salón. Empecé a darme cuenta de que mi poder superior me ayudaría si tan solo se lo pidiera, y por supuesto que yo no tardé mucho en encontrar con quién tener relaciones sexuales. Yo no creía que hubiera un problema con eso. Además, todavía estaba luchando con no tener relaciones sexuales con mi exnovio, y aún me golpeaba y quería que consumiera drogas con él. Le dije que ya no quería drogarme o tener relaciones sexuales con él,
y no estuvo contento con esto y a mí me angustió. Intenté suicidarme después de 9 meses de estar limpia y sobria. Un par de mis amigos sobrios me encontraron en mi departamento con mis brazos cortados y me llevaron de inmediato al hospital. El personal dijo que yo era una amenaza para mí misma y no me dejaron salir. Conseguí un terapeuta inmediatamente y tuve la oportunidad de compartir con sinceridad acerca de mí misma, sin mentiras y sin manipulaciones. Ella fue muy positiva, diciéndome que me hubiera vuelto loca si no hubiese usado mis adicciones para sobrellevar mi vida. Fue en ese momento que yo conocí a mi primera novia. Éramos solamente amigas y ella estaba limpia y sobria. Un día me preguntó que si había tenido relaciones sexuales con mujeres. Le contesté que sí, pero nada serio. Me confió que ella era una lesbiana. Solamente le dije que estaba bien, pero no sentí nada acerca de eso. Pero después de pasar algo de tiempo con ella, empecé a sentir una atracción física. Le conté a ella acerca de la atracción y actuamos. Estaba muy emocionada con esa experiencia porque en realidad sentí algo que nunca había sentido antes. Le tenía un cariño de verdad y se me acercó con la idea de que tuviéramos una relación monógama y dudé antes de decir que sí. Le dije que nunca había estado en una relación monógama antes y me dijo que nunca volvería a tener relaciones sexuales conmigo si yo no accedía a una relación monógama. Algo se rompió dentro de mí cuando yo escuché eso, así que accedí. En menos de un mes me fue infiel y así inició un calvario lleno de dolor y mentiras y manipulación y maltrato verbal que duró 3 años. Terminábamos nuestra relación y yo quedaba deshecha y nos volvíamos a juntar después de que me confesaba todo y empezábamos otra vez. En ocasiones me quería matar para escapar del dolor y no me podía sobreponer al sentimiento de traición. Con el tiempo después de que ambas estábamos hartas, seguimos adelante con nuestras vidas. Las dos acabamos de terminar la universidad y era tiempo de iniciar nuestras nuevas vidas. Me mudé de ciudad constantemente a distintos lugares y distintas parejas sexuales. No podía sostener un trabajo porque estaba muy preocupada pensando en las relaciones sexuales. Siempre intentaba establecer relaciones con mujeres como una forma de detener mi conducta. Pensaba que si encontraba a la mujer ideal sería feliz. A los 5 años de estar limpia y sobria, perdí un trabajo en donde trabajaba con adolescentes porque tenía relaciones sexuales con un traficante de drogas que fue a las instalaciones mientras me encontraba trabajando. Esto fue un verdadero fondo para mí en mi sobriedad, porque había dejado de asistir a las juntas y no tenía amigos sobrios en la ciudad en donde vivía. Estaba teniendo relaciones sexuales con todos los que vivían en mi barrio y empecé a ir a bares para heterosexuales para ligar mujeres. Ellas estaban ebrias y se me hacía fácil aprovecharme de ellas. Cuando se resistían, las violaba. Esta era una experiencia tan fuerte que yo no le veía nada de malo hasta que se me pasaba lo drogado. Y entonces me horrorizaba. Pensaba que había acabado con mi ira solo para descubrir que lo estaba descargando de otra forma. Me sentí aliviada cuando encontré una novia porque pensaba que eso detendría mi conducta. Me mudé con ella en menos de una semana y descubrí que ella tenía sus propias adicciones, así como enfermedades de transmisión sexual. Me masturbaba de forma compulsiva y decidí que necesitaba ir a consultar a mi terapeuta nuevamente. Cuando le platiqué a mi terapeuta acerca de mi compulsión, me vio como si yo viniera de otro planeta y me dijo que no había problema con que me masturbara. Ella no entendía que yo lo hacía hasta sentir dolor. En ese momento quise hablar al teléfono de SAA que encontré en el directorio telefónico. La persona con la que hablé me dijo que necesitaba pasar por un proceso de entrevistas antes de que pudiera asistir a una junta. Inmediatamente me dio pánico porque pensé que tenía que contar todas las cosas horribles que había hecho en mi vida o no me ayudarían, así que no llegué a SAA en esa ocasión. Sí encontré una novia que era lo suficiente codependiente para estar conmigo, pero que no tenía relaciones sexuales conmigo si yo no iba a estar presente. Tenía una idea general acerca de la adicción sexual, no quería ser parte de eso. Pensé que al fin yo había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mi vida y después de 3 años le pedí que me dejara tener relaciones sexuales fuera de nuestra relación.
Le dije que la amaba y que no la iba a dejar, pero que yo necesitaba satisfacer mis necesidades sexuales. Ella no accedía a eso, pero después de un tiempo me preguntó si yo quería agregar a una tercera persona a nuestra relación de pareja, y al principio me negué porque sabía que era demasiado celosa para que eso funcionara. Pero yo no tardé mucho en convencerme a mí misma. Ella obtendría algunas cosas que yo no le podía dar y yo obtendría relaciones sexuales de una persona distinta. Teníamos a alguien en mente. Ella accedió cuando le preguntamos e iniciamos lo que llamamos una relación tripartita sana. Era divertido y emocionante y yo pensé que era exactamente lo que yo quería hasta que caímos en la realidad. Me dieron muchos celos y empecé a sentir algo por esta mujer. Empezamos a pasar mucho tiempo juntos y todo lo que quería era a ella. Esto fue doloroso para todos. Le dije que si ella no me quería, me iba a alejar de todo esto. Ella decidió que me quería solo a mí y así inició un torbellino de locura. Un mes de vivir con ella y estaba deprimida otra vez. No había encontrado una nueva forma de vida, solamente me había metido en otro lío. Ella era muy posesiva y me maltrataba verbalmente. Dejé de ver a todos mis amigos y dejé de asistir a las juntas de 12 pasos porque ella era tan insegura. Pensé que con el tiempo confiaría en mí, pero debido a cómo nos conocimos, ella daba por sentado que yo le haría lo mismo a ella. Como a 3 años de haber iniciado la relación descubrí que ella tenía herpes y me convertí en una anoréxica sexual y desquitaba mi furia golpeando y pateándola a ella. Había alcanzado otro nivel de mi condición humana que yo no sabía que existiera. La estaba maltratando físicamente a ella y me sentía con justificación. Después de 5 años me dijo que me iba a dejar si no dejaba de golpearla. Se prendió un foco en mi cabeza y me solté llorando. Yo no podía creer en el monstruo que me había convertido. ¿Quién era yo? ¿Qué estaba haciendo? Le dije que necesitaba regresar a las juntas de 12 pasos o iba a consumir drogas. Y esa fue otra llamada de atención de mi poder superior. Regresé a terapia y hablé honestamente acerca de las violaciones que había cometido y el maltrato verbal y físico que le había causado a la gente durante tantos años. La terapeuta me dio inmediatamente el teléfono de SAA e hice la llamada, y también me refirió a un centro de rehabilitación para delincuentes sexuales. No me complació mucho esa idea, pero acudí. Empecé a asistir a las juntas de sexoadictos anónimos y aunque parecía el lugar indicado, encontré muchas razones para sentirme diferente. La mayoría de las mujeres hablaban de la adicción al amor y a la obsesión romántica. No pensaba que me pudiera yo identificar con eso. Estaba teniendo relaciones sexuales con prostitutas por ese entonces y llevaba a casa a las desnudistas de los clubes. También frecuentaba las tiendas de pornografía para ligar a extraños. Había regresado al ambiente de las prácticas sexuales sadomasoquistas y de privación de la capacidad de movimiento y había iniciado la actuación con asfixia. También me estaba mutilando como una forma de obtener una sensación de satisfacción sexual con las personas. Una vez más me encontré llevando esas tres vidas distintas, asistiendo a rehabilitación para delincuentes sexuales, y asistiendo a juntas, y yendo a bares y a clubes, y saliendo en busca de parejas sexuales y de terapia y de trabajo. Así que actué con gente en los baños de mi trabajo y me sorprendieron teniendo relaciones sexuales por teléfono y viendo pornografía. Tuve una crisis nerviosa y solicité un permiso en el trabajo, pero la vergüenza me estaba devorando. Aquí me encontraba limpia y sobria por 13 años y así aún sentía la locura. Durante mi permiso en el trabajo por enfermedad decidí que intentaría dejar algunas de las conductas de las que era obvio que me estaba matando, pero no dejaría la pornografía. Sin embargo, nunca fue suficiente. Siempre terminaba regresando a los bares en busca de mujeres que estuvieran ebrias para tener relaciones sexuales con ellas. Esto sucedió durante unos 2 años y mi primer patrocinador de SAA dejó de trabajar conmigo porque no lo intentaba con suficientes ganas. Sentí que ese fue el rechazo máximo. Y ella era lesbiana. La furia entonces rugió y me dio un pretexto para continuar con mis conductas. Y por ese mismo tiempo mi terapeuta se negó a que siguiera consultándola porque yo había amenazado con atacarla sexualmente.
En ese tiempo conocí a otra mujer que acababa de salir del hospital de una cirugía para que me retiraran un órgano por los años de ingestión excesiva de alimentos para luego vomitarlos. Ese fue un gran apoyo mientras que yo estuve internada. Ahí fue donde conocí a esa mujer, pero mi ira no tardó mucho en salir a la superficie. En medio de tener relaciones sexuales yo me enfurecí y la lastimé. No me detuve cuando ella me dijo que no y eso la asustó. Después le dije que no iba a funcionar porque obviamente yo no estaba bien como para estar en una relación. No le gustó esa respuesta, así que seguimos y simplemente le fui infiel como a tantas otras. Ligué a otra mujer en un bar y en esa ocasión dije que solamente quería salir en citas sin tener relaciones sexuales. Y nada más quería llegar a conocernos, establecer una amistad sana y luego una relación. Eso aproximadamente duró un mes y después ya estaba haciendo lo que yo sabía hacer. Así que la rabia surgió y la lastimé mientras que teníamos relaciones sexuales. Ella quería que controlara mi adicción sexual y que la dejara de lastimar. Dijo que me amaba y que quería establecer una vida y una familia juntas. Después la volví a violar y otro foco se me prendió en la cabeza cuando yo vi el horror en su rostro. En ese momento yo supe que había llegado al borde del precipicio. Sí actué por unas cuantas semanas. Después de eso, continué, pero eso fue sin vida y fue doloroso. Pornografía, masturbación compulsiva, salir en busca de parejas sexuales. Nada estaba funcionando. Estaba cansado de las consecuencias, las enfermedades, las infecciones, la policía, el sistema legal, las pérdidas económicas, la pérdida de amigos, la pérdida de familia y sí, la pérdida de terapeutas. Y de todo eso estaba cansada también, porque tenía otros terapeutas. Pero en ese punto yo ya había tenido suficiente. Era impotente ante esta cosa y mi vida era ingobernable, así que mi poder superior había intervenido una vez más y en esta ocasión sí le presté atención. Regresé a la rehabilitación para delincuentes sexuales y me lo tomé en serio esta vez y empecé a llevar a cabo los 12 pasos de Sexo Adictos Anónimos y conseguí un patrocinador y empecé a ir a más juntas y me inicié en el trabajo de servicio. Algo mayor a mí mismo me iba a salvar de esta locura. Al principio fue muy difícil y mi patrocinador me recordaba que yo estaba en el periodo de abstención y eso me ayudó mucho. Sabía que a la larga iba a terminar con otro sentimiento de locura. Me tomé 2 meses sin tener ninguna relación sexual ni conmigo ni con nadie. Mi mente se aclaró y podía ver la diferencia en mí misma. Ya no andaba en busca de relaciones sexuales sintiendo la anticipación o manipulando a alguien para que sucediera sin intrigas y sin juegos. Empecé a sentirme viva y asistía una o a dos juntas por día. Deseaba mantenerme sobria sexualmente, pasara lo que pasara. Tenía un deseo de estar viva y libre, y eso me dio la fortaleza y el valor para continuar. En realidad había entregado esta cosa a mi poder superior, y cuando decidí salir en citas, supe que tenía que preparar un plan de acción. Lo que funcionó para mí entonces y aún funciona para mí es ser sexual solamente con mujeres por las cuales yo siento un verdadero cariño y respeto. Soy honesta acerca de quién soy y lo que para mí significa una sexualidad sana. Si eso no le satisface a otra persona, entonces no hay otra opción. Además, necesito estar presente en todo momento durante las relaciones sexuales. Si no, necesito detenerme. Esto ha eliminado los sentimientos de furia que surgían por tener rencores o temor. Tuve que analizar muy bien mis efectos de carácter y cómo me permitieron continuar en este camino de autodestrucción en el pasado, y tuve que desear que se me retiraran. Como resultado de llevar a cabo estas conductas sexuales sanas, me siento mejor acerca de mí misma y tengo una mayor compasión por las demás personas. Todavía estoy aprendiendo acerca de la intimidad, pero eso va a ser un camino largo que recorrer. Estoy dispuesta a hacerlo cuando mi poder superior así lo disponga, no cuando yo quiera. Si intento apurar el proceso, mi enfermedad se disparará. Por la gracia de mi poder superior, he podido alejarme de los lugares resbaladizos y distanciarme de las situaciones resbaladizas.
Esto se vuelve más fácil conforme pasa el tiempo, puesto que ocupo un mayor tiempo ahora haciendo cosas relacionadas a la recuperación. A través de los 12 pasos de Sexo Adictos Anónimos me han brindado el don de la compasión hacia mí misma y para otros. He tenido la oportunidad de reparar el daño a las personas a las que yo dañé, algo que yo nunca pensé que tendría el suficiente valor de hacer. He tenido que escribir cartas a aquellas personas con las que yo no puedo estar en contacto, pero que sé que estoy dispuesta a pedirle a mi poder superior que me dé la fortaleza para hacer lo que tenga que hacer para rectificar cualquiera de esas situaciones. Sigo yendo a 4 u 8 juntas por semana y eso me mantiene preparada para hacer un inventario diario de mis pensamientos y conductas. He cambiado la forma en que interactúo con las personas porque no son mi siguiente droga ni tampoco la solución de mis problemas. Yo acepto la responsabilidad por lo que digo y por lo que hago y no soy perfecta ni lo quisiera ser. Es una gran bendición no tener que escapar de mis sentimientos. No estaría aquí sin mi poder superior. En realidad creo eso. He aprendido a tomarme el tiempo para mí y a hablar con mi poder superior todos los días. Esto no es tan difícil porque en el fondo siempre he sabido que mi poder superior quiere que yo viva. Yo era la que quería morir. Y eso ha cambiado ahora. Perdí el deseo de autodestruirme al hacer un ritual de oración y de meditación. No puedo hacer esto sola, por mi cuenta. Eso es lo que me condujo a los problemas. El aislamiento y la creencia de que yo era superior a todos me llevó a tocar el fondo en esta adicción. El trabajo de servicio es una forma de canalizar mi energía en una forma sana. Me aleja de mi egoísmo al patrocinar a alguien, al realizar trabajos de servicio en las juntas y al estar disponible en todas las formas posibles para el adicto que aún sufre. Ahora yo puedo hacer la voluntad de mi poder superior, no la mía. Y esa es una libertad que no puedo explicar. Siento que ha sucedido un milagro. Los lemas, las herramientas y las llamadas telefónicas diarias y los correos electrónicos de las otras mujeres de la confraternidad me mantienen siguiendo adelante. Por la gracia de mi poder superior me he mantenido sobria sexualmente de mis conductas primordiales de actuación durante 30 meses. Me ha llevado 5 años de entrar a salones de sexoadictos anónimos para llegar a este lugar de serenidad y libertad y del temor y de la furia. Y sin este programa yo no sé dónde estaría. No quiere averiguarlo. Yo no quiero, así que yo voy a seguir regresando un día a la vez.